Este fin de semana nos tocó completito con la recta. Ayer estuvimos disfrutando a los hados, ¿eh? Vamos, los hados, hermoso grupo de hados tienen. Estuvimos compartiendo ayer eh, el tema de la prevención, del abuso infantil, compartiendo un poquito esta realidad, esta lucha. Justamente hoy, 19 de noviembre, en todo el mundo se celebra el Día de la Prevención y la lucha contra el abuso infantil. Así que justo estuvimos ayer con los chicos compartiendo esto. Así que gracias, hermanos, por la invitación. Realmente nos hemos sentido muy contentos y hoy vinimos con la familia completa, hasta un sobrino trajimos, para que no falte nada. Bien, quisiera compartir con ustedes algo que he estado meditando en estos días, teniendo en cuenta la importancia que tiene la oración en nuestra vida, que es una herramienta que es muy útil y que por ahí escuchamos muchos hablar sobre la oración, pero estudiando la palabra de Dios podemos ver que hay maneras incorrectas de orar. Así que yo quisiera que en esta noche podamos meditar un poquito en esto. Muchas veces nuestras oraciones son estorbadas y yo quisiera que meditemos en cuáles son los motivos que hacen de que nuestras oraciones por ahí no tengan respuesta o no tengan el resultado que esperamos, ¿no? Muchas veces Dios, no muchas veces, Dios nos ha dejado establecido en su palabra la manera en cómo debemos orar. Pero muchas veces nosotros somos descuidados y tomamos muchas veces con liviandad. Pensamos que es solamente cerrar los ojos y dirigirnos a Dios. Pero hay mucho más que eso en la oración. En esta hermosa herramienta que el Señor nos ha dejado para comunicarnos con Él. Qué preciosa privilegio que tenemos de tener la oración, de poder simplemente buscar un lugar retirado o cuanto más la oración congregacional como hicimos hoy con ustedes luego de la cena del Señor. Muchas veces es la reunión más descuidada la de oración, ¿no? Si fuéramos realmente conscientes del poder que tiene la oración, de cómo puede cambiar las cosas, de cómo puede consolar, cómo puede fortalecer, cómo podemos recibir la ayuda de Dios, creo que estarían mucho más llenas las reuniones de oración en nuestras iglesias. No lo digo de acá, digo de todas nuestras iglesias, porque en la iglesia nuestra también pasa lo mismo. Y yo quisiera, he puesto como puntos, el primer punto que he puesto, que es una manera incorrecta de orar, es orar en desobediencia, ¿sí? Proverbios 28:9, a ver, algún hermano que tenga voz fuerte y me lo pueda leer. Yo lo traje acá en otra versión del lenguaje actual. ¿Qué dice Proverbios 28:9? Y otro hermano, si me puede buscar, Primera Crónicas 28:9. Proverbios 28:9 y Primera Crónicas 28:9. A ver qué dice. Muy bien. En la versión del lenguaje actual dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. ¿Qué dice Primera Crónicas 28:9? A ver. Bien. Miren cómo dice acá: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Wow, ¿no? Pensemos en eso un segundito. Dios conoce todos nuestros pensamientos y las intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana, y Él siempre responderá tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará. Así que fíjense cuán importante es la obediencia en cuanto a nuestra oración. Primera Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Cuando nuestro pecado no está confesado, cuando no pedimos perdón y no nos arrepentimos delante de Dios, es el estorbo más grande para nuestras oraciones. Y muchas veces vamos a orar con pecados ocultos en nuestra vida. Ahora, ¿hay algo que pueda ser oculto para Dios? Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo profundo del mar, o si me fuera a lo alto de las montañas, ahí lo tengo a Jorge que bucea,
bien profundo, Jorge, te he visto en el mar, en aguas cristalinas. Cuando te vas ahí abajo, ¿te puedes ocultar de Dios? No nos podemos ocultar. A donde vayamos no nos podemos ocultar de su presencia. Y ayer hablábamos con los chicos sobre muchas veces los pecados sexuales que se producen en la intimidad, pensando que estamos solos, que nadie nos ve, y yo agarro el celular y cometo y hago cosas, total nadie me vio, mi papá no me vio, mi mamá no me vio, mi novia no me vio, nadie me vio, y yo estoy ahí metiendo la pata, perdiendo el tiempo, perdón la expresión. Pero muchas veces hacemos eso y después vamos y nos presentamos delante de Dios en oración pensando que Él va a permitir eso. Y no. Eso sin duda que va a estorbar tu oración. Hay un himno muy, muy lindo, muy conocido que dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Dos secretos de la vida cristiana, ¿no? Obedecer y confiar en el Señor. Entonces, hermanos, no creamos que podemos vivir de cualquier manera o de la manera que se nos antoje y que Dios va a escuchar nuestras oraciones. La desobediencia en la vida cristiana realmente trae consecuencias y hace que nuestras oraciones no tengan frutos delante de Dios. No descuidemos entonces la santidad de Dios, no descuidemos el vivir en santidad. Orar en desobediencia, entonces diríamos lo ideal es orar en obediencia, ¿sí? Punto 2. Orar sin haber perdonado. Uy, qué duro esto, ¿no? Nos pega a todos esto, ¿no? Y sí, porque a veces estamos peleados y minimizamos las peleas, las ofensas que tenemos muchas veces en la iglesia, muchas veces en los hogares, en los matrimonios, muchas veces con amigos, y pensamos que vamos a ir delante de Dios y para Dios va a ser todo igual. A ver qué dice Marcos 11:25. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Hace falta explicar algo en este texto? Muy clarito, ¿no? Muy clarito. Muchas veces escuchamos críticas dentro de la iglesia, muchas veces nuestra lengua la utilizamos de manera muy liviana, rompemos la comunión con los hermanos. Muchas veces encontramos crítica de los hijos hacia los padres, crítica de los padres hacia los hijos, crítica de las esposas a los esposos, crítica de los esposos a las esposas. Falta de perdón, en definitiva. Falta de amor sería la respuesta. Ahora el Señor nos enseñó a perdonar y nos dice que primero tenemos que resolver esto antes de ponernos a orar. Miren, Mateo capítulo 5, allí en el Sermón del Monte, a ver, volvamos unas hojitas atrás, Mateo capítulo 5, el Señor nos enseña a perdonar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Jesús y la ira, capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. No es para tomarlo con liviandad esto. Muchas veces venimos a la iglesia, venimos a la presencia de Dios y hay peleas, hay falta de perdón con los hermanos. O bueno, yo a este hermano no lo saludo porque no me gusta, o porque no me saluda nunca, o porque no es de mi grupo. Eso pasa a veces entre nosotros. Y eso estorba nuestras oraciones. Capítulo 6 de Mateo, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, cuán importante es esto del perdón. Estamos en casa, nos peleamos y bueno, ya vengo. Después cuando vuelva de la iglesia hablamos. No, no vengas a la iglesia, no me digan, no me reten los ancianos. Yo soy anciano, así que no vengas a la iglesia. Resolve el problema en tu casa primero. Perdónense, dense en el tiempo, comuniquen, hablen, restauren la relación. Después vengan a la iglesia. Porque si hay falta de perdón, nuestras oraciones van a tener realmente estorbo, ¿no? Así que, muy importante, no orar en desobediencia, no orar con falta de perdón, ¿sí? Tercero, orar en desacuerdo matrimonial. Ahí tengo a mi señora que hace el diseño, miren las caritas ahí, ¿eh? Están enojados esos dos. ¿Qué dice 1 Pedro 3:7? A ver, inclusive usa el mismo término. A ver, ¿qué dice 1 Pedro 3:7? Bien, ahí dice el término, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuán importante es el respeto en la relación matrimonial. El respeto de la mujer hacia el marido y el respeto de la mujer hacia el marido y del marido hacia la mujer. Esto es hacia los dos. Dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que el maltrato matrimonial tiene que estar desterrado de la vida de un matrimonio cristiano, pero muchas veces lo vemos entre nosotros. Muchas veces hay matrimonios que tienen maltrato dentro de sus hogares y después están orando como si nada pasara. ¿Qué respuesta puede tener esa oración? Nosotros tenemos que resolver primeramente y no minimizar todo esto. Bueno, si todos se pelean, si la pelea es normal en el matrimonio, no es normal, hermano. No tiene que ser una normalidad, tiene que ser una excepción la pelea dentro del hogar. Y tenemos que realmente trabajar para que en nuestros hogares haya respeto, para que en nuestros hogares haya amor, por nosotros, por la pareja, que somos uno, y por nuestros hijos que están viendo el ejemplo que nosotros estamos dando. Después vemos hijos cristianos que se rebelan con la fe, pero muchas veces ven vidas duales en nuestros hogares. Entonces, cuán importante es que no haya desacuerdo matrimonial en nuestros hogares. Que nuestros hijos puedan ver que en nuestro hogar hay perdón. Que si hay alguien que se equivocó sabe pedir perdón. Y que restaura la relación. Y que realmente hay acuerdo en el hogar. Estamos respetando como esposo y como esposa al compañero o a la compañera que el Señor ha puesto a nuestro lado. Una pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros. Y realmente antes de llegar al Señor en oración, ser conscientes de que si hay algo de esto que hay que arreglar, hay que hacerlo para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí habla de un vaso frágil, no por debilidad, sino por la delicadeza que debe tener el varón hacia la mujer, cómo la debe amar, cómo la debe cuidar. Dice como Cristo amó a la iglesia, dice unos versículos anteriores. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Lo vimos en la cena del Señor. ¿Qué hizo el Señor por la iglesia? Lo dio todo. Estuvo dispuesto a darlo todo por amor. Los varones estamos así, nosotros estamos dispuestos. Las mujeres están respetando a sus maridos, como dice la palabra de Dios. Muchas veces hoy la sociedad menoscaba el lugar que el varón tiene que tener. Y muchas veces las hermanas se contagian de lo que el mundo dice, ¿no? Y nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser respetuosos al esposo que Dios te ha dado, y las esposas y los esposos ser respetuosos y amar a sus esposas. Entonces, orar en desacuerdo, orar sin perdón, orar con desacuerdo dentro del hogar y el matrimonio. Cuarto, orar en rebeldía a la autoridad. ¿Recuerdan la rebelión de Coré contra Moisés? Allí en Números 16, si después quieren leerlo, yo no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo. Pero la rebeldía contra la autoridad puesta por Dios también entorpece nuestras oraciones. La rebeldía nunca viene de Dios. La rebeldía nunca es algo que Dios quiere en su iglesia y en su pueblo. ¿De quién es la rebeldía? ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. El primer rebelde fue Satanás. Y todos los que están dentro de la rebeldía son hijos de Satanás, no de Dios. Dios siempre busca la unidad. Dios siempre busca el acuerdo. Dios siempre busca el amor.
Entonces debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la práctica de ser rebeldes, ¿no? Miren, vamos a ver ahí el libro de Deuteronomio, a ver al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Primer capítulo ahí en Deuteronomio. El rebelde siempre es sabio en su propia opinión, ¿no? Y no escucha la autoridad impuesta por Dios. Deuteronomios 1:41 dice: entonces respondisteis y me dijiste. Allí está hablando de la derrota del pueblo de Israel en Horma. Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. ¿Quién le había dado el mandato de Jehová ahí? Moisés, que era la autoridad impuesta por Dios. Pero ellos no quisieron escuchar a Moisés. Y persistieron con altivez, dice, y subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. Dios no los escuchó, porque ellos fueron desobedientes a la voz de Dios. A ver, 1 Samuel, unos pasajes más adelante, a ver. 1 Samuel capítulo 15, pasaje muy conocido. ¿Qué dice en cuanto a la rebeldía? Versículo 23. 22 podríamos leer. 1 Samuel 15, 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está hablando de Saúl, ¿no? Como pecado de adivinación, dice, es la rebelión. Como idolatría. Nosotros muchas veces lo tomamos como algo que no es tan grave discutir o estar en desacuerdo con las autoridades. Bueno, y critico y me junto con uno y hablo con otro, pero la palabra de Dios nos muestra ejemplos muy fuertes en cuanto a esto. Y por ahí actuamos livianamente en nuestros comentarios, en nuestras críticas que muchas veces hacemos, y después venimos y nos ponemos a orar como si nada pasara. Pero Dios no lo ve bien a eso, si nosotros somos rebeldes a las autoridades puestas por Él. Así que eso también estorba nuestras oraciones. Debemos ser cuidadosos con ello también. Entonces, orar en desobediencia. Ahí habla también Samuel de la obediencia. Dice: se complace Jehová de los sacrificios, de la adoración que traigamos. ¿Se complace de eso? No. Dice: ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios. El obedecer, el ser obediente. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, orar en desacuerdo, orar con falta de perdón, orar con desacuerdo matrimonial, orar en rebeldía a la autoridad. El siguiente: orar sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Quiero hacer mi voluntad. Y muchas veces oramos así, pero Dios nos muestra que eso no nos va a ayudar en nuestras oraciones. Primera Juan, a ver, Primera Juan, vamos a leer así varios pasajes, pero yo quiero ir respaldando lo que estoy diciendo en lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, Él nos oye. ¿Así dice? ¿Cómo dice? A ver, conforme a su voluntad. Entonces, que el cartelito acá, que es mi voluntad, no, la dejamos de lado, a nuestra voluntad. Por esto es tan importante que podamos conocer su voluntad. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra, ¿sí? O sea que si queremos pedir de acuerdo a su voluntad, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean de bendición. Miren, el Señor Jesucristo siempre dijo que iba a hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre nos dejó ejemplo mientras estuvo entre nosotros. Muchos
A veces nos obsesionamos en negocios, en un chico que me gusta, en una chica que me gusta, en un proyecto, en viajar a otro país, en cierto sueño misionero, en una profesión, en un estudio, en una carrera, en cuántas cosas. Y Dios nos dice no. Y nosotros seguimos insistiendo. Y muchas veces buscamos atajos para lograr lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Entonces, realmente es muy importante que podamos tener en cuenta que la mejor manera de orar es haciendo la voluntad de Dios y que se hagan sus planes en nuestra vida y no los nuestros. Porque ¿qué pasa? Muchas veces torcemos la voluntad de Dios. No la torcemos, creemos que la torcemos. Y hacemos nuestra voluntad, como dice la flechita. Pero a la vuelta del camino, Dios nos muestra por qué su voluntad era diferente. Y pagamos las consecuencias por eso. Porque Dios te dijo que no, por ahí no era. No sé si se entiende lo que estoy explicando. ¿Se entiende? Muchas veces Dios nos dice por ahí no. Pero por ahí no. Y yo, no, pero por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¡Ay! Me cae. Pero Dios me dijo que no. Dios me dijo que por ahí no. Entonces, qué importante que podamos ser conocedores de la voluntad de Dios y que realmente, si Dios nos está mostrando un no, o si Dios nos está diciendo espera, este no es el tiempo, que podamos ser respetuosos con esto. Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Conociendo a Jehová, conociendo a Dios, conociendo su voluntad. Entonces, realmente otro paso importante a tener en cuenta es conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios te muestre claramente su voluntad, aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste, respétala porque vas a recibir la bendición de Dios. Vas a recibir el fruto de la bendición de Dios. Otro punto. El otro punto es orar sin tener en cuenta los intereses de Dios. Muchas veces oramos por un montón de cuestiones de la vida práctica, que está bueno que oremos y que intercedamos y que nos dirijamos a Dios en oración, pero muchas veces dejamos de lado los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cuáles son los intereses de Dios? ¿Cuál puede ser? A ver, estoy muy preguntón, ¿y hoy no me van a invitar? ¿No? ¿Les parece que la iglesia es algo que es de interés para Dios? Sí, ¿no? Podría ser. La iglesia. ¿Qué otra cosa? Su obra. Cada uno de nosotros. La expansión del evangelio, ¿les parece? Que el evangelio se siga predicando. La verdad de la palabra de Dios que pueda seguir siendo proclamada hoy, que está siendo tan bastardeada y tan cambiándose tantas cosas en este mundo. La defensa de la palabra de Dios. Su pronta venida, el estar preparado para su pronta venida y estar velando para que cuando Él venga nos encuentre una iglesia viva y preparada para su venida. Esos son los intereses de Dios. Y muchas veces no oramos por esos motivos. Yo lo digo por mí mismo, no por ustedes. No, yo muchas veces no oro por estas cuestiones. Ahora, Dios nos muestra que nosotros también tenemos que orar. Dice, no para nuestros deleites, dice en Santiago, ¿no? Sino orar sobre lo que a Dios le interesa. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestras oraciones, hermanos. Las tenemos que tener presentes para que realmente nuestras oraciones reciban también la bendición de Dios. El siguiente punto, orar sin ser agradecidos. Muchas veces somos pura petición. Pedimos y nunca damos gracias. Sobrados motivos tenemos para dar gracias. No, pero yo, la verdad que a mí me está yendo re mal. Yo no tengo nada para dar gracias al Señor. ¿Seguro? ¿No tenés nada para dar gracias al Señor? ¿Estás vivo? ¿Respirás? ¿Tenés algo de salud? ¿Tenés alguna ropita para ponerte? ¿Tenés un techo donde dormir, donde guarecerte? ¿Tenés alguien que te quiera? ¿Tenés la iglesia? ¿Tenés los hermanos? ¿Tenés la palabra de Dios para sentir su presencia cada día? Para sentir su consuelo, para sentir su salvación, para fortalecerse en sus promesas que las podés tener de manera diaria para enfrentar el camino que tenemos cada día,
¿Cuántas promesas y aliento encontramos en la palabra de Dios para el día a día? Sobrados motivos tenemos realmente para dar gracias por nuestro Salvador. Hoy lo hicimos. Cada día darle gracias al Señor, porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó, porque Él cambió nuestras vidas. Miren, yo conocí al Señor a los 17 años y mi vida cambió. Mi vida cambió para siempre. Realmente Él llenó un vacío en mi corazón que no lo llenaba nada. Nada llenaba ese lugar que Él ocupó el día que yo lo conocí y que Él entró a mi vida y realmente mi vida fue diferente. Y yo vivía muchas veces rodeado de muchas personas, pero me sentía solo, me sentía deprimido, sentía que nadie me entendía. ¿Te pasó alguna vez que nadie te entendió? Aún vas a un médico para decirle lo que te pasa y el médico no te entiende. Pero el Señor sí te entiende, porque te entiende de adentro hacia afuera, porque Él te hizo y Él sí que te puede sanar. Y Él conoce tu dolor, Él conoce por lo que está pasando. Y quizás estás en esta noche acá y todos te vemos bien, pero vos adentro no estás bien. Quizás estás rodeado de un montón de personas, pero en tu corazón Dios hoy te está hablando porque no estás bien. Y Él quiere ayudarte, Él quiere darte paz y quiere sanar tu corazón. Y realmente ese es otro motivo para dar gracias. Yo doy gracias a Dios por haberlo conocido. Yo desde que yo era de la iglesia católica, pero siempre busqué sinceramente a Dios. Siempre busqué sinceramente a Dios y le pedí a Dios que yo lo quería conocer de verdad. Por eso yo digo que eso que dice que todo aquel que busca a Dios lo encuentra es una gran realidad. Porque Dios me permitió encontrarlo en su palabra y aceptarlo como mi Salvador personal, y Él cambió mi vida para siempre, y yo le doy gracias cada día por eso, porque realmente es precioso tener al Señor Jesús en el corazón. ¿Se resolvieron todas las cosas en mi vida? No, créanme que no, hermano, y he tenido que vivir situaciones tristísimas, dificilísimas en mi vida, pero sí les puedo decir que si no hubiera tenido al Señor, no sé dónde estaría hoy, sinceramente. Él me permitió pasar esas situaciones y poder salir airioso, y Él me sanó, vendó mis heridas, sanó mi corazón y me permite hoy estar en sus caminos. Y eso es otro motivo que tenemos para dar gracias. A veces debemos parar, debemos frenar y analizar todo lo que Dios es en nuestra vida y todo lo que Él ha hecho y hace cada día por nosotros, y mirar hacia la eternidad, la preciosa salvación que Dios tiene preparada para todos aquellos que hemos un día pedido perdón por nuestros pecados y nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados y hemos aceptado la obra que Cristo hizo allí en la cruz, para que, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien en esta noche que aún no lo ha hecho, lo invito a que pueda hacerlo, que hoy pueda hacer una primera oración sin estorbo, una primera oración que cambie tu vida para siempre. Dios un día lo hizo conmigo y realmente disfruto cada día de su presencia. Ser agradecidos. La siguiente, orar sin perseverar. Muchas veces nos vencemos rápidamente cuando oramos, ¿no? Muchas veces no encontramos la respuesta rápido. Somos la era de la tecnología, que tenemos la respuesta a un clic. Quiero saber algo, pongo ahí en Don Google y toco ahí, ahí nomás me responde. Y creemos que las oraciones son iguales, pero Dios nos dice que debemos perseverar. Debemos ser perseverantes en la oración. Dice, orad sin cesar, orar en todo tiempo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? ¿Alguien me lo lee? ¿O alguien se lo acuerda? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. ¿Y Santiago 5:16? Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Realmente la oración perseverante es lo que muchas veces Dios nos demanda, ¿no? Que no nos venzamos en que Dios nos responde a la primera vez que oramos, que realmente podamos orar y ser perseverantes en la oración. Orar, punto 9, voy terminando, orar sin santidad. Sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Y realmente es muy importante que nosotros vivamos en santidad como Dios nos pide. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14,
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hemos cantado sobre la santidad de Dios, ¿no? Cuando comenzábamos, santo, 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 Dios es santo, puramente santo. Y si realmente queremos disfrutar de su presencia en nuestra vida, debemos orar en santidad. Tener mucho cuidado con los pecados ocultos, aquellos pecados sin confesar, que muchas veces pasa tanto tiempo que no los confesamos que ya nos olvidamos. Ya pensamos que Dios no los ve y esto no es así. Así que realmente tenemos que tener mucha precaución con nuestra vida. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él oye la oración de aquellos que tienen temor de Dios. No tenemos que tener tibieza espiritual. No podemos estar viviendo la vida cristiana a media tinta. ¿Qué dice la palabra de Dios de los tibios? ¿Qué dice en Apocalipsis? Los vomitaré de mi boca. Realmente no debemos vivir en una tibieza espiritual. Debemos vivir comprometidos en la santidad y no ser descuidado con esto. Primera Pedro, y ya voy terminando, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo en toda nuestra manera de vivir, no acá en la iglesia. Mañana cuando salimos y ya con nuevo presidente, porque siento las bocinas, no sé quién será el nuevo presidente, que sigamos dando testimonio, que sigamos viviendo en santidad, como Dios nos muestra en su palabra. Que de esta manera nuestras oraciones realmente van a llegar con fortaleza delante de Dios. Por último, ¿por qué a veces siento que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no nos escucha? No, siempre Dios nos escucha. Siempre Dios nos escucha. ¿Qué dice Isaías ahí? 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue oyendo, Él sigue escuchando. Pero dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está hablando del pueblo de Israel, pero muchas veces pasa eso con nosotros. Nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestra vida de desobediencia, alejados de Dios, hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos resolver nuestra situación, tener nuestras cuentas cortas, nuestras cuentas aclaradas con el Señor, para que realmente nuestras oraciones tengan poder. Terminamos en esta noche y ¿qué les parece si terminamos de la mejor manera? Terminamos orando. Yo los invito a todos, si se quieren poner de pie y quieren cerrar sus ojos y realmente pensar en lo que hemos estado meditando en esta noche. Y quizás si hay en tu vida y Dios te ha hablado en esta noche porque hay problemas en tu hogar, qué bueno que en este momento puedas estar pidiéndole perdón a tu esposa o a tu esposo, o quizás a algún hijo que has ofendido, o quizás sos hijo y has ofendido a tu papá o a tu mamá, le has contestado mal, no has tenido una buena actitud con ellos. O quizás estás en esta noche acá y la palabra de Dios te ha mostrado que tenés que resolver alguna situación con un hermano. Quizás estás enemistado con un hermano de la iglesia. Quizás estás enemistado con algún líder de la iglesia. Yo no sé, el Señor sí lo sabe. Y el Señor mira nuestros corazones. Qué lindo que sería que esta noche sea una noche de perdón, que esta noche sea una noche de limpieza. Si hay algún pecado oculto que estás guardando, qué bueno sería que hoy lo puedas poner delante del Señor, que puedas arrepentirte
que puedas cambiar tu manera de caminar, de vivir, para que Dios pueda bendecir tu vida. Dejamos un ratito y cada uno de nosotros oramos ahí en nuestra intimidad por alguna cuestión que Dios te haya mostrado en esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón en esta noche. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Delante tuyo no hay nada que podamos ocultar, Señor. Queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados, que perdones lo que esté mal en cada uno de nosotros y que nos ayudes a tomar una decisión en nuestra vida en este mismo instante para reparar lo que podemos reparar, para poder hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, quizás con algún hermano que hemos ofendido, quizás con algún líder. Señor, que tú te puedas mover en medio nuestro y puedas traer perdón, te puedas traer sanidad, restauración en nuestras vidas, para que podamos vivir en santidad delante de tu presencia, para que nuestras oraciones puedan llegar a tu misma presencia, para que tú nos puedas mostrar tu voluntad cada día. Señor, clamamos en esta hora por tus intereses, por tu iglesia. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Bendice, Señor, la proclamación del Evangelio en cada lugar donde esta iglesia llega. Que la semilla de tu palabra pueda rendir frutos para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, te amamos y queremos vivir cerca tuyo, Señor. Que tú bendigas cada vida en esta noche, aún de alguien que a lo mejor es la primera vez que viene. Señor, que pueda entender que la primera oración que debe hacer es una oración de perdón y una oración para aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Señor, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Que realmente tu palabra hoy que nos ha reflejado como cuando nos miramos a un espejo, como dice Santiago, si nos ha mostrado algo que tenemos que cambiar, que lo podamos hacer. Tú nos ayudes, Señor. Bendice esta amada iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y que tú sigas prosperando este lugar. Oramos con gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.